¿Cómo están, amigos? Pues en el video de hoy te muestro cómo hemos hecho este sillón con pata provenzal. Vean todas las curvas que tiene este sillón. Hemos ocupado hasta 7 plantillas para poder desarrollar el diseño de este sillón. Además, aunque no lo creas, todo está hecho con tabla de pulgada. Hemos tenido obviamente que hacer varios ensambles para poder lograr las curvas y los volúmenes necesarios hasta lograr este resultado. Así que si tú quieres ver cómo se hace un sillón como este, pues quédate hasta el final de este video. Comenzamos. Pues como es habitual, amigos, empezamos por un bosquejo, un pequeño dibujo en nuestro pizarrón del diseño, claro, con unas medidas aproximadas. Vamos a ver al final qué tanto nos acercamos a esto. Ahí lo pueden ustedes ver. Pretendemos un frente de 72 por 66 de fondo por 97 de altura. Y por aquí ya tenemos las tablas con las que vamos a trabajar. Es Banac en 22 centímetros de ancho, de 1 pulgada de grueso. Y lo primero que vamos a hacer es la plantilla de las patas del respaldo. Serán 2 plantillas las que necesitaremos solamente para la pata del respaldo. Una que es la plantilla viendo la pata de frente y otra que es la plantilla viendo la pata de costado. Esta última lleva el ángulo de caída hacia atrás. Ahí estamos viendo cómo incluso en alguna nos va a faltar un poquito en el trazo de abajo, no importa, porque tenemos el trazo de la primera plantilla que a continuación vamos a cortar. Una vez que la tenemos cortada, como aquí ustedes la pueden ver, ya tenemos nuestra primera plantilla. Esta es la plantilla de frente. Ahí ustedes pueden ver los trazos incluso que hemos marcado para el respaldo, la curva, la parte recta que es donde van a quedar los peinazos. Al final la hemos cortado un poquito más de 1 metro. Al final les voy a dar las medidas completas en las que ha quedado nuestro sillón. Entonces ahora podemos cortar un tramo de tabla aproximado a la medida de la altura de nuestra primera plantilla. Recuerden que es tabla de 1 pulgada de grueso y aquí vamos a hacer el trazo de estas 2 primeras patas. Obviamente tendremos que cortar una izquierda y una derecha. Para eso volteamos nuestra plantilla y entonces vamos a tener izquierda y derecha. Siempre tenemos que tener cuidado en que queden hermanados. Ya pueden ustedes ver el trazo de estas 2 patas en este tramo de tabla de Banac. Y vámonos a la cinta porque ahora vamos a cortar estas patas. Hay que tener cuidado en respetar el trazo cuando cortamos en nuestra sierra cinta para que cuando tengamos que perfilar sea menos. Después de haber cortado estas 2 primeras piezas, cortaremos otras 2 exactamente iguales y hermanadas. Hacemos el trazo y nuevamente nos vamos para poder hacer el corte de nuestra sierra cinta. A continuación, como ya tenemos 2 piezas iguales, lo que vamos a hacer es un ensamble de 2 tablas. Para eso entonces ponemos suficiente pegamento en cada una de nuestras piezas para poder hacer un ensamble. Tenga 1 pulgada, si no tenga 2 pulgadas, 5 centímetros nos van a quedar. Entonces vamos a poner el pegamento, pero vamos a esparcirlo con el dedo o con una brochita como tú prefieras y vamos a dejar secando estas piezas de las patas del respaldo. ¿Ok? Entonces vamos a dejar el tiempo suficiente. Después vendremos para poder hacer los siguientes cortes. Aquí ya pueden ustedes ver, después de que hemos quitado las prensas de estos ensambles, así es como lucen. Ya tenemos patas de 5 centímetros. Ahora vamos a tomar nuestra plantilla para los siguientes cortes. Entonces posicionamos nuestra plantilla y vean, aquí podemos ver los cortes que a continuación vamos a tener que hacer. Entonces pasamos el trazo con nuestro lápiz, nos vamos a asegurar de que esté perfectamente en las alturas a ras y pasamos este trazo. Así es como queda una vez trazado la parte del corte en la pata. Este corte lo tenemos que hacer a continuación. Además también vamos a hacer el corte tomando nuestra plantilla, que es la vista de costado. Vean la caída que tiene ahí. Son 3 centímetros hasta la punta. Entonces este corte diagonal también lo tenemos que hacer. Los trazamos en cada pata, siempre teniendo cuidado, les vuelvo a repetir, de que nos quede izquierda y derecha. Entonces vámonos a la sierra cinta para hacer estos cortes a continuación. Una vez que los hemos hecho, vean, nos va a quedar así. Entonces aquí lo estoy sosteniendo, pero vean, ahora lo vamos a pasar del otro lado y lo tendríamos que ensamblar justo ahí. Ahora, si yo presento mi plantilla, lo voy a agarrar con una prensa, pero si yo presento la plantilla nuevamente, vean cómo no me está dando la medida. Me falta para lograr el grueso que pretendo
en la pata provenzal. Entonces ahí lo que voy a hacer es cortar un pedazo de tabla para poder lograr la altura que necesito para mi pata provenzal. Con esta misma plantilla voy a cortar también, o voy a trazar de acuerdo a la altura que va a quedar el frente, válgase la redundancia, de lo que será el frente de nuestro sillón. Cortamos 4 piezas porque, al igual que hemos hecho con nuestras patas del respaldo, para lograr la curva de la pata provenzal tendremos que ensamblar. Entonces cortamos, nos vamos a la sierra cinta y vamos a cortar estas 4 piezas que ahora serán las patas del frente de nuestro sillón. Entonces, con mucho cuidado vamos haciendo el corte en la cinta. Vean, aquí también aprovecho para cortar más o menos 1 centímetro, 12 milímetros, para poner en medio del corte y lograr la altura que necesita la curva de nuestra pata provenzal. Entonces ya lo presento, y lo que vamos a hacer ahora es poner pegamento y pegar esta parte de la... Vean, le hemos cortado un poquito más largo para lograr que llegue la curva en la parte de arriba. Lo mismo vamos a hacer con el corte diagonal que hicimos. Este lo vamos a pasar hacia atrás, vean, y vamos a lograr tener entonces ahora el ángulo de caída, y el ensamble, lo que hemos cortado, lo vamos a pegar por la parte de atrás. Y también vamos a aprovechar para ir haciendo los ensambles de las patas del frente, ¿ok? Entonces vamos a pegar todas estas piezas y ya regresamos. Vean, ya tenemos ahora pegada la segunda pata de nuestro sillón, y la primera ya he empezado el perfilado. En la parte de arriba la tenemos que reducir más o menos a 3 centímetros porque ahorita tiene 5. Entonces ponemos nuevamente la plantilla para lograr el grueso en la parte superior, que más o menos son 3 centímetros. Entonces va de 5 y se desvanece a 3 centímetros. Ponemos la plantilla de la vista de costado en la segunda pata para poder hacer el corte y que nos queden las dos iguales. Una vez que las tengamos iguales, ya podremos irnos al siguiente paso, que será el perfilado. Vean ustedes aquí, por ejemplo, en esta ya he empezado el perfilado. Aunque todo es cuadrado, aún no vamos a redondear. Hasta que tengamos el par de patas del respaldo, ya podremos hacerlo. Entonces vamos a continuar con los cortes necesarios. Por aquí también ya tengo los ensambles necesarios también que hemos añadido, al igual que en la pata trasera, para lograr pues el grueso de la pata frontal. Lo mismo tendremos que, vean, ya tengo la otra pata con el perfilado, y así es como luce la pata izquierda en este caso. Vean, ya la tenemos terminadita con el perfilado, y también vamos a hacer lo mismo con la derecha, pero vamos a también empezar el redondeado. Este redondeado lo podemos hacer con el escorchebre o con la pulidora de banda, como mejor les parezca, porque tenemos que lograr que luzca de este modo. Una vez que pasamos por atrás nuestro escorchebre, vamos redondeando, vean, la parte de atrás, pero también vamos redondeando, vamos quitando la la esquina del frente, para que luzca de este modo. Déjenme voltearla para que vean cómo queda. Aquí obviamente la estamos viendo, vean, aquí así queda, digamos que el frente, aunque esto va a quedar para atrás, pero ya eliminamos la esquina tanto interna como externa. Esas partes nos tienen que quedar redondeadas. Ahora vamos a preparar los ensambles para lo que serán los peinazos, tanto para la parte del columpio, el copete, el testero y el frente también. Todos estos necesitarán doble curva, por eso es que tenemos también que ensamblar 2 tablas de pulgada. Entonces vamos a pegar estos peinazos que tengo ya por aquí preparados, más o menos con las medidas aproximadas. Aún no está cortado a tamaño, pero tenemos que ensamblar cada una de estas piezas. Bien, mientras vamos haciendo las plantillas, aquí he hecho un trazo en el piso, no sé por qué lo hice en el piso, pero bueno, ahí tengo más o menos las curvas que quiero, las cortamos y ahora tengo las plantillas para el columpio, el testero y el copete. Entonces, una vez que secan las piezas que ensamblamos previamente, podemos usar estas plantillas para hacer el corte. Aquí tengo el copete, que incluso le he añadido un poquito para lograr la curva de arriba.
Este es el columpio y este es mi testero. ¿Ok? Entonces vamos a transferir las curvas que tiene la plantilla para poder hacer los cortes. Vean, entonces es copete, columpio y testero. Antes también de poder vamos a cortar, por ejemplo, lo que será nuestro copete. Ahí lo tenemos, vean, ya hemos hecho el corte, perfilamos también con nuestra pulidora de banda, con nuestro rodillo, y nos tiene que quedar así. Ahora, este no va a quedar así porque necesita un segundo corte, que es el corte de la curva del respaldo. Entonces, para eso también necesitamos una plantilla. Estos peinazos, tanto el columpio como el testero, también llevan esa doble curva. ¿Ok? Y para eso entonces preparé esta plantilla. Vean, son más o menos 2 centímetros lo que tiene que llevar de profundo la curva del respaldo. Pero antes de poder hacer eso, vamos a hacer las espigas, porque una vez que hagamos esos cortes nos va a ser muchísimo más difícil que podamos hacer las espigas. En el caso de nuestro copete, sí podemos empezar a hacer esos cortes. Entonces podemos hacer, por ejemplo, el corte de la parte de atrás, que ustedes ya pueden ver aquí que lo hemos aplicado. ¿Vean? Y podemos, después de hacer el corte en la cinta, poder pasar el escorchebre y empezar a perfilar. El corte de la parte de enfrente, que también ya está trazado aquí, también lo vamos a hacer en un momento. Pero como les digo, con nuestro escorchebre hemos pues hecho un perfilado previo. Ahora voy a tomar mi plantilla para poder hacer los cortes que lleva el copete. Entonces presento mi plantilla y trazo el corte que va a llevar el copete, ¿sale? Entonces lo marco y vamos a hacer el corte que lleva, aquí ya lo tenemos, hicimos los cortes que nos marca la plantilla. Y entonces ahora vámonos a la cinta para hacer el corte del frente. Ahí lo tenemos, el corte de la curva del frente del respaldo, claro. Entonces tomamos ahora nuestro escorchebre y vamos a perfilar todas las piezas. Ahí lo tenemos, vean, el copete ya tiene el doble corte, tanto la curva del respaldo como la curva que nos marca la plantilla, y nos ha quedado de esta manera. Vamos al siguiente paso. Ahora vamos a espigar estas piezas antes de hacer estos cortes. Vean, ahí ya he hecho las espigas antes de hacer los cortes que nos marca la plantilla. Es importante que lo tomen en cuenta. Siempre es primero la espiga cuando tenemos peinazos que llevan cortes en la cinta, sobre todo cuando son cortes dobles. ¿Okay? Ya que tengo estos dos peinazos, ahora sí puedo hacer los cortes en la cinta a continuación. Así nos van a quedar el columpio, vean, ya con el corte, y vamos también a cortar lo que es el testero. Ya que tengamos estos peinazos, podemos proceder a hacer los escoplos de todas las piezas, o de las patas, tanto de las patas del respaldo como las patas del frente. Entonces vamos a hacer cada uno de los escoplos necesarios para poder irnos al armado. Vean, así ya nos queda el escopleado de las patas del respaldo. Ya están perfiladas, ya están redondeadas, e incluso vean que también he marcado ya también el escoplo para lo que será el brazo que vamos a hacer más tarde. También podemos ver las espigas que ya las hemos redondeado y está perfectamente perfiladita las tres piezas o los tres peinazos que conforman el respaldo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora que tenemos espigas y escoplos? Podemos presentar el respaldo sin pegamento, claro, porque en lo que será el testero, que es el peinazo de la parte de abajo, la del asiento, este peinazo necesitamos hacerle un rebajo que vamos a continuación a marcar con el lápiz. Este rebajo es más o menos como de 1,5 centímetros, vean. Entonces, antes de poder armarlo, lo vamos a hacer. Para eso hacemos el trazo y vamos a desarmar nuevamente nuestro respaldo
Y ayudados con el gramil y el formón vamos a empezar a hacer este rebajo que tiene que tener aproximadamente unos 7 milímetros. Eso será para que quede el tapizado de nuestro asiento, que vamos a ver más tarde. Pero este procedimiento es necesario que lo hagamos antes de armar cualquier pieza, ya sea el respaldo, el frente o los costados. ¿Sale? Es por eso que estamos haciendo esta parte del rebajo, para que una vez que tengamos el rebajo listo, podamos ahora sí poner pegamento en todas nuestras piezas y armar el respaldo. Obviamente aún sin el copete. Una vez que hemos puesto suficiente pegamento y un sargento, vamos también a procurar limpiar todos los excesos del resistol para que cuando empecemos el proceso de la pintura no tengamos esas manchas de resistol. Eso es muy importante, ¿sale? Para que después, ahora ya podemos trabajar con el copete. Recuerden que también en la parte de arriba de la pata izquierda y derecha del respaldo hemos preparado un escoplo. En ese escoplo irá una espiga falsa que entrará tanto en el copete como en cada pata. Entonces vamos a dejar pegando también el copete de nuestro respaldo. Ponemos pegamento, sargentos y vamos a asegurarnos de que cierre perfectamente los cortes. Una vez que tenemos nuestro respaldo listo, vamos a continuar ahora con el frente. Vamos a también a cortar el peinazo necesario para poder armar. Recuerden que ya tenemos las patas también del frente. Este ha quedado de 60 centímetros, 24 pulgadas. Entonces vamos a hacer las espigas y los trazos que nos marca nuestra plantilla. Esta plantilla es una curva similar a la que tiene nuestro testero, solamente que un poquito más alargadas porque el frente es más ancho que el respaldo. Entonces vamos a hacer las espigas antes de hacer los cortes y entonces así nos va a quedar el frente para nuestro sillón. Ok, ya que tenemos el frente, vamos a hacer el mismo rebajo que hemos hecho en el testero y entonces ahora sí podemos armar ahora el frente de nuestra silla. Ponemos pegamento, limpiamos los excesos de resistol y vamos a dejar secando para ir a la siguiente parte. La siguiente parte, una vez que ha secado perfectamente el resistol en nuestro respaldo, vean, vamos a rectificar las alturas o los gruesos que nos queda en el copete y las patas. Esto lo hacemos con el escorchebre porque hemos dejado sobrado el grueso de la pata o de las patas con respecto al respaldo. Entonces vamos a ajustar para que nos quede al mismo grueso y se vea la continuidad con las patas y el respaldo. Ahora vamos a tomar la plantilla que usamos para el testero del respaldo, porque esta misma nos va a servir para poder ahora preparar los costados. El costado lleva exactamente el mismo proceso que el testero y el frente. Vamos a hacer primero las espigas, luego hacemos los trazos, tanto el frontal como la curva necesaria, y también vamos a hacer obviamente el rebajo para el tapizado que lleva. Pero aquí la única diferencia que vamos a hacer antes de poder hacer este rebajo es que también vamos a hacer los escoplos para el peinazo que va a recibir el brazo. Entonces hacemos estos escoplos, marcamos el rebajo que lleva para el asiento del tapizado, para el tapizado del asiento, pero vamos a dejar la parte donde va a quedar el peinazo del brazo. Eso todavía no lo vamos a detallar o no vamos a hacer el rebajo, lo vamos a hacer hasta que ya tengamos el armado completo con el brazo. Procuramos que tenga el mismo rebajo, la misma profundidad y la misma altura, y como lo hicimos con el frente y el testero, con el gramil y el formón hacemos este rebajo. Ahora ya tenemos dos piezas que son nuestros costados que han quedado hermanados. Vean, nos quedan los escoplos que van a recibir el brazo ya con el rebajo y perfectamente hermanados. Aún me falta definir las espigas para el armado, pero eso lo voy a dejar hacer hasta que tenga ya mi frente preparado y pegado. Bien, ahora vamos a trabajar con el rebajo para el tapizado del respaldo. El mismo rebajo que hemos hecho para el asiento, ahora tendremos que hacerlo en la preparación del respaldo. Entonces, aquí voy a ayudarme de un gramil que he improvisado para hacer el corte de este rebajo que voy a hacer a continuación. Lo marco y ayudado con el formón voy a hacer este rebajo. ¿Por qué no uso router? Porque las curvas que tengo. Entonces, pues prefiero hacerlo a mano, nada más procurando que nos quede parejito. Una vez que tengamos el rebajo preparado
para el tapizado del respaldo. Ahora sí, ya con los costados y el frente podemos armar o hacer un prearmado de nuestro sillón. Aquí ya pueden ustedes ver que hemos puesto los costados ya con el frente y el respaldo. Lo está sujetando pues un cincho, aún no está pegado. Ahora que ya nos hemos cerciorado que todo está correcto, podemos poner pegamento y dejarlo secando. Checamos que esté cuadreado el asiento, que tenga la misma medida, y lo vamos a dejar secando. Una vez que ha secado ya nuestro sillón, vamos a hacer los rebajos que nos faltan. Vamos a hacer, vean, aquí tenemos todavía la esquina de la pata del frente. Entonces marco la curva que quiero, porque esto tiene que ir redondito. Lo redondeamos ayudados de nuestro formón y vamos a completar el rebajo para el tapizado del asiento. Así nos va a quedar. Ahora preparamos ya. Lo siguiente será preparar los peinazos para el brazo. Vean, aquí ya he hecho la espiga necesaria para este proceso. Este que es el cargador del brazo también le vamos a hacer una curva. Entonces vamos a hacer una plantilla y esta es la forma que quiero que tenga el descansabrazo. Entonces, ya que tiene la espiga de arriba y la espiga de abajo, hacemos las morchetas necesarias y las presentamos en nuestro sillón. Vean, así nos va a quedar los descansabrazos. Ahora a partir de aquí puedo desarrollar la plantilla que es para el brazo del sillón. Aquí ya tengo el trazo que he hecho para el brazo y que he presentado ahora en el sillón. Vean que en la misma plantilla he hecho pues en dónde va a ir el escoplo, tanto en el descansabrazo como en el respaldo. Entonces, ya que tengo esta plantilla, voy a cortar los brazos de mi sillón. Tienen que ser izquierdo y derecho, obviamente. Aquí ya los tengo, vean, ayudados de mi plantilla los he cortado, los he perfilado. Aquí todas estas medidas de estos brazos pues van a quedar representadas en las plantillas, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengo los dos brazos, los presento en el sillón con las espigas, me aseguro que estén correctas. Como ustedes pueden ver, aún no está cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es redondear estos brazos, porque no quiero que me queden así. Para eso voy a usar la broca del router, la más grande que tengo, que es de bolear, y voy a redondear estos brazos. Una vez que ya los tengo, puedo ahora sí presentarlos o incluso pegarlos en el sillón. Vean cómo nos han quedado, qué bonito luce ya que queda redondeado nuestro brazo. Y ahora lo que vamos a cortar es un panel de MDF en 15 milímetros que será la preparación para el asiento, para el tapizado. El tipo de tapizado no será en resortado, es por eso que lo hagamos de este modo, porque se quiere un poco más de firmeza en el asiento. Preparado el asiento, ya está listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Antes de poder proceder al preparado para los acabados, el barniz que vamos a aplicar, vamos a hacer un corte en los brazos. Este corte que voy a trazar a continuación es para que podamos también tapizar una parte del brazo que no quede totalmente de madera. Entonces tendremos que hacer un rebajo. Entonces hago estos trazos que ustedes están viendo a continuación y voy a hacer un corte para que pueda también ponerse la pasamanería que lleva y poder tapizar esa parte del brazo. De esta manera nos va a quedar. Ahora sí hacemos la preparación para el acabado. Aquí les presento todas las plantillas que hemos ocupado. Vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 7 plantillas las que hemos ocupado durante el proceso de fabricación de nuestro sillón. Entonces hacemos los detalles de lijado y vámonos a la aplicación. En primera instancia lo vamos a pintar en un caoba clásico. Estamos aplicando la tinta, aplicamos el fondo, el proceso habitual que hacemos en poliuretano, aplicar un fondo, asentarlo para después aplicar un acabado semimate. Bien, ahora ya pueden ustedes ver el sillón completamente terminado y ya también barnizado. El barniz está perfectamente curado, está perfectamente seco. Vamos a empezar a prepararlo para el tapizado, amigos. Bien, pero ya tenemos aquí, mire, esta es la tela que se ha escogido para nuestro sillón. Ven qué bonita está. Tengo por aquí el hule espuma que utilizaremos para el respaldo y para preparar el asiento. Y ya he cortado un tramo de tela para los respaldos. Voy a preparar también el hule espuma que utilizaremos para esto. Me han hecho ya un trazo aquí sobre el hule espuma con el mismo
Cuidado con el mismo sillón. Voy a cortar esto un poquito más grande de la línea. Y ya tengo aquí el tramo de tela que voy a poner. Esta es nuestra parte de arriba. Pues voy a poner la flor parada. Aquí también ya he marcado el centro de nuestra tela. Bien, aquí podemos ver cómo va engrapándose ya en el escalón que recuerdan que hicimos para este propósito. Ya hemos engrapado una parte aquí arriba y otra, perdón, una parte allá abajo y otra aquí arriba. Bien, pues aquí ya está engrapado toda la orilla. Ahora vamos a proceder a cortar con un cúter, una navaja, lo que tengan. Vamos a ir pasándolo para cortar el sobrante de la tela, ok, así como aquí. Listo, pues como ven ya he recortado el sobrante de tela. Aquí es bien importante que la grapa esté una tras otra. Así es como está ahorita ya por detrás, ¿verdad? Bien, pues sobre este podemos ya empezar a poner nuestro hule espuma, lo que es el hule espuma sobre el respaldo. Bien amigos, pues puesto una vez ya nuestro hule espuma, vamos a proceder a poner la tela por encima. Nuevamente presento mi tela sobre el respaldo. Voy a empezar a engrapar de un lado y de otro para ir estirando uniformemente. Bien, he cambiado la posición para ver si se ve un poquito mejor. He estirado arriba, he estirado abajo, he estirado a los dos lados y he estirado en las 4 puntas. Listo, pues ya está engrapado todo nuestro frente. Como ven, ya quedó estiradito, ya se siente muy bien. Perdón amigos, se me estaba pasando un detalle bien importantísimo antes de cortar nuestra tela. ¿Se acuerdan que dejé 12 milímetros de madera para poder hacer este trabajo? Por favor, pongan 2 hileras de grapa para que quede mejor. Pues ahí tenemos ya el respaldo tapizado. Esto ya nada más pondremos pasamanería para tapar. Bien, en cuanto a la preparación para nuestro asiento, como pueden ver ya he avanzado también con los brazos. Engrapamos nuestro Delcron para prepararlo para la funda. Bien amigos, pues he empezado ya a engrapar el frente de nuestra funda del asiento. Amigos, pues estamos ya por concluir nuestro trabajo. Como pueden ver, ya empecé a pegar la pasamanería. Bien amigos, por último, ya para concluir, quiero enseñarles cómo es que estoy pegando la pasamanería. Estoy empezando por la parte interna del brazo para que la unión quede aquí, en el lugar menos estorboso, y lo estoy aplicando simplemente con suficiente silicón caliente. Vamos a ir poniendo y vamos a ir pegando la pasamanería. Vamos acomodándole, de modo de que dé la vuelta y quede bien asentado. Y ahí quiero mostrarles que no he cortado la pasamanería, la he dejado larga porque aquí voy a hacer el corte hasta que ya estoy cerca de concluir para ver exactamente dónde voy a cortar. Así evitaremos que nos quede chico el tramo o largo. Pues bien, las medidas que nos han quedado son 70 centímetros de frente con la curva de la pata provenzal, 65 centímetros de profundidad. La altura del brazo para este sillón es de 70 centímetros, 50 centímetros a la altura del asiento, justo como nos lo han pedido, y tenemos 1,10 metros hasta el respaldo. Son las medidas que nos han quedado para lograr que nos quede estético. Si tú quieres plantillas para este proyecto, pues déjanos un comentario en este video. Son 7 plantillas las que hemos ocupado para poder hacer este sillón. ¿Qué les parece? Si les ha gustado este proyecto, por favor regálenos un like, compartan este video para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios y como siempre yo les dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedan checar. Yo los veo en el siguiente.